En 1823, en el corazón de las tierras inexploradas del centro de Estados Unidos, un hombre llamado Hugh Glass enfrentaría un destino cruel, y haría historia al sobrevivir donde pocos resistirían. Nacido a finales del siglo XVIII, Hugh Glass era un cazador de pieles experimentado, conocido por su habilidad para desenvolverse en cualquier entorno salvaje. En aquella época, el oeste norteamericano aún era un misterio para muchos colonos, habitado por tribus indígenas y lleno de peligros naturales. Él formaba parte de una expedición organizada por la Rocky Mountain Fur Company, una de las empresas más importantes del comercio de pieles en América del Norte. La jornada comenzaba en Fort Kiowa, en el río Missouri, en agosto de aquel año, con el objetivo de alcanzar ríos distantes en busca de animales valiosos como castores. Entre los compañeros de expedición estaban John Fitzgerald, un joven soldado, y Jim Brille, un adolescente inexperto, que tendrían roles cruciales en los eventos futuros. La misión exigía coraje, resistencia física y un profundo respeto por lo desconocido, ya que los hombres caminaban por territorios hostiles, sin mapas precisos ni comunicación segura. La región atravesada por los cazadores incluía bosques densos, montañas cortadas por vientos helados y ríos turbulentos, un escenario digno de leyendas. Pero ni siquiera toda la experiencia acumulada hasta entonces podría preparar a Hugh Glass para lo que estaba a punto de ocurrir. Durante una exploración solitaria, mientras buscaba leña y alimentos para el campamento, él encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba cerca del río Grand, en un territorio que hoy pertenece al estado de Dakota del Sur, Hugh avistó una sombra entre los árboles. Era un oso pardo, hembra y furiosa, protegiendo a sus crías, un encuentro fatal que sería recordado por generaciones. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el animal atacó con una fuerza descomunal, lanzándolo al suelo y arrancándole partes del cuerpo. Los gritos de dolor resonaron por los bosques, alertando a sus compañeros, que corrieron a ayudarlo, pero nada podía borrar lo que había sido hecho. Cuando los compañeros de expedición llegaron al lugar donde Hugh Glass había sido atacado, encontraron un escenario desolador. Sangre esparcida por el suelo, marcas de garras en la tierra y el cuerpo mutilado de un hombre que apenas respiraba. El oso pardo, aún furioso, intentó atacar nuevamente, pero fue abatido con una ráfaga de disparos rápidos por los hombres, que salvaron sus propias vidas antes incluso de pensar en el herido. Hugh estaba inconsciente, con heridas graves en la cara, cuello y brazos. Había perdido mucha sangre y parecía no tener fuerzas para resistir. Los hombres hicieron lo posible con los recursos limitados que tenían. Limpiaron las heridas como pudieron, improvisaron vendajes con telas rasgadas y trataron de darle agua para mantenerlo hidratado. John Fitzgerald, el soldado más experimentado, creía que Hugh ya estaba condenado y que llevar su cuerpo sería solo un peso innecesario en el viaje. Jim Brille, el joven aprendiz, dudaba en dejar a un hombre morir sin luchar por él, pero también sabía que el grupo necesitaba seguir adelante para sobrevivir. Tras una breve discusión, el líder de la expedición decidió que algunos hombres se quedarían con Glass hasta el final, mientras los demás continuaban el viaje con seguridad. Sin embargo, ante la inminente amenaza de ataques de nativos americanos de la tribu Arikara, que venían persiguiendo a los cazadores, la decisión cambió drásticamente. Con prisa y miedo, los miembros del equipo decidieron abandonar a Hugh Glass allí mismo, dejándolo solo, sin armas, comida ni ninguna posibilidad real de sobrevivir. Para empeorar la situación, se llevaron consigo sus pertenencias, incluyendo su arma, la única herramienta que podría garantizar alguna defensa contra animales o enemigos humanos. A pesar de estar gravemente herido, Hugh despertó horas después, consciente de que había sido traicionado, y comprendió que solo dependía de sí mismo para salir con vida de aquel bosque mortal. Sin poder hablar bien por las heridas en la garganta y arrastrándose con dificultad, comenzó a moverse, centímetro a centímetro, en busca de ayuda. Cada movimiento era una batalla contra el dolor y la fatiga, pero algo dentro de él, tal vez instinto de supervivencia, tal vez sed de justicia, lo mantenía vivo. Pasó días así, alimentándose de raíces, plantas y carne de animales muertos, bebiendo agua de arroyos y durmiendo al aire libre, bajo cielo abierto. Su cuerpo sangraba constantemente, infecciones empezaban a aparecer y la muerte parecía inevitable.
pero Hugh Glass tenía otras ideas. Mientras los compañeros seguían río abajo hacia Fort Kiowa, esperando escapar de los ataques indígenas y regresar con vida, Hugh Glass caminaba, se arrastraba y luchaba contra la naturaleza y su propio cuerpo. Utilizaba piedras calientes para cerrar los cortes profundos y aplicaba hierbas medicinales aprendidas de los nativos americanos durante años de convivencia con tribus locales. Durante días, recorrió distancias increíbles considerando su estado, unos 320 kilómetros, atravesando montañas, bosques densos y llanuras heladas, siempre en dirección al río Cheyenne. En un momento dado, tuvo que nadar en aguas heladas para cruzar un río, cargando solo una manta mojada y usando ramas para equilibrarse en las corrientes. Sin herramientas, construyó una tosca balsa con troncos y bejucos para cruzar otro tramo del río Gran, evitando ser arrastrado por la fuerza del agua. A lo largo del camino, enfrentó lobos hambrientos que olfateaban su olor a sangre y carne podrida, teniendo que dormir con los ojos medio abiertos y el corazón acelerado. Una noche, mientras descansaba debajo de un árbol, sintió el fuerte olor de un animal cercano, y al abrir los ojos, se encontró con dos lobos hambrientos mirándolo fijamente. Usando un palo grueso y gritando lo poco que podía, asustó a los animales y los alejó, pero sabía que no podría confiar en ningún momento de paz. Viajaba de día y se escondía de noche, manteniendo el sol como guía y observando el comportamiento de las aves y animales para encontrar fuentes de agua. A medida que avanzaba, su cuerpo iba cicatrizando lentamente, pero el dolor físico era acompañado por otro dolor, el de la traición de sus compañeros. A cada paso dado, juraba silenciosamente que encontraría a quienes lo abandonaron y haría justicia con sus propias manos, si era necesario. En plena frontera entre Dakota del Sur y Montana, encontró una tribu de indios lakotas, que lo recibió con cautela, pero lo ayudó con remedios naturales y alimento. Gracias a los conocimientos adquiridos tras años viviendo entre diferentes culturas, Hugh logró comunicarse con gestos y mostrar su gratitud. Después de días con la tribu, recuperó parte de sus fuerzas y continuó el viaje, ahora con un objetivo claro: alcanzar el río Yellowstone y encontrar alguna señal de la expedición perdida. Era el inicio de septiembre y el frío aumentaba cada noche, pero nada parecía capaz de detener al hombre que había resurgido de las cenizas de la muerte. Después de semanas vagando por las tierras salvajes, Hugh Glass finalmente llegó a las orillas del río Yellowstone, donde sabía que la expedición probablemente estaría pasando. Allí, encontró comerciantes franceses que reconocieron su lamentable estado y le ofrecieron comida y protección, además de escuchar su historia con incredulidad. Los comerciantes contaron que la expedición original había sobrevivido al ataque de los arikaras y estaba reorganizándose en un campamento cercano, preparándose para regresar a Fort Kiowa. Glass supo, entonces, que Fitzgerald y Brille estaban vivos, y que la oportunidad de justicia aún existía, aunque el tiempo estuviera en su contra. Con la ayuda de los comerciantes, logró conseguir un caballo y partió en busca del campamento de la Rocky Mountain Fur Company, decidido a cerrar esa saga. Al llegar al lugar, fue recibido con sorpresa y asombro. Todos creían que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Su cuerpo aún mostraba marcas profundas del ataque del oso, pero sus ojos brillaban con la certeza de quien había vencido lo imposible. Al ver a Fitzgerald, Hugh no dijo una palabra. Solo lo miró con una mezcla de odio y calma, como si ya hubiese decidido su destino. Brille, por su parte, se acercó temblando, pidiendo perdón y diciendo que fue obligado a dejarlo, temiendo por su propia vida. Fitzgerald, más arrogante, intentó justificar sus acciones diciendo que la muerte de Glass parecía inevitable y que no quería arriesgar a todo el grupo por alguien que no sobreviviría. Hugh, aunque sin decir mucho, tomó su arma de vuelta y exigió que los hombres respondieran ante el líder de la expedición por lo que habían hecho. El líder, sorprendido por la supervivencia de Glass, escuchó los testimonios y decidió castigar a ambos hombres. Fitzgerald fue multado y Brille perdonado por ser joven e inexperto. Pero para Hugh, eso no era justicia, era solo un castigo simbólico, que no borraba lo que había sufrido solo en la selva. A pesar de ello, no recurrió a la violencia y mantuvo su palabra. La venganza es una elección de Dios, dijo, guardando su arma y dándoles la espalda. Así, Hugh Glass cerró una de las historias más impresionantes de la frontera americana,
convirtiéndose en un mito vivo entre los cazadores de pieles y comerciantes de la época. Durante los años siguientes al retorno triunfante de Hugh Glass, su historia comenzó a difundirse rápidamente entre los cazadores de pieles, comerciantes e incluso entre los colonos que vivían en las fronteras más remotas de Estados Unidos. Muchos dudaron inicialmente de la veracidad de su viaje. ¿Cómo un hombre herido podría sobrevivir tantos días solo, sin comida, agua ni armas, en un territorio tan hostil? Pero las heridas visibles en su cuerpo, sus cicatrices profundas y el testimonio de los comerciantes franceses que lo ayudaron dieron credibilidad a su versión. Su relato fue registrado en diarios personales de otros miembros de la expedición, y en pocos meses se convirtió en una de las historias más comentadas en el mundo de las fronteras americanas. La prensa local, aún incipiente en aquella época, comenzó a publicar pequeños artículos sobre su hazaña, exaltando no solo su resistencia física, sino también su fuerza mental y espiritual. Escritores e historiadores de la frontera comenzaron a incluir la saga de Glass en crónicas sobre la vida salvaje y los peligros enfrentados por los pioneros que buscaban explorar el oeste norteamericano. Algunos lo llamaban héroe, otros vengador silencioso, pero todos coincidían. Era un ejemplo extremo de resiliencia humana frente a la adversidad. Incluso después de dejar el servicio de la Rocky Mountain Fur Company, Hugh continuó viviendo en los bordes de la civilización, prefiriendo el entorno natural a las ciudades congestionadas y los conflictos sociales. Pasó algún tiempo trabajando como guía para nuevas expediciones, compartiendo sus conocimientos sobre senderos, animales y supervivencia en ambientes inhóspitos. Su reputación crecía cada vez más, y muchos jóvenes que querían ser cazadores o exploradores veían en él una figura inspiradora y casi mítica. Aunque superó físicamente gran parte de sus heridas, las marcas psicológicas del abandono nunca desaparecieron por completo. Llevaba consigo el recuerdo constante de Fitzgerald y Brille, y aunque decidió no buscar venganza personal, sentía orgullo de haber demostrado que podía sobrevivir donde nadie creía. A lo largo de los años siguientes, Hugh se convirtió en un símbolo del espíritu fronterizo americano, aquel que enfrenta lo desconocido con coraje, determinación y fe. Su historia sirvió como inspiración para futuros libros, cuentos e incluso leyendas urbanas que mezclaban verdad y fantasía con el paso del tiempo. Y así, Hugh Glass, el hombre que sobrevivió al oso pardo y caminó cientos de kilómetros por tierras hostiles, entró para la historia como uno de los mayores sobrevivientes de la frontera americana. Conforme los días pasaban, Hugh Glass se adaptaba cada vez mejor a su entorno. Aprendía a leer las señales del viento, a identificar el sonido de los animales y a seguir el curso de los ríos como guías naturales. Su cuerpo, aunque marcado por heridas profundas, comenzaba a responder positivamente al descanso y a la alimentación mínima que lograba obtener. Comenzó a construir pequeñas estructuras con ramas y hojas para protegerse del frío nocturno, imitando técnicas aprendidas durante años de interacción con tribus nativas. Cada paso que daba era una lucha contra el dolor, pero también una victoria sobre sí mismo, un recordatorio constante de que no estaba muerto, sino más vivo que nunca. A pesar de todo lo que había perdido, su arma, sus víveres, incluso la confianza en sus compañeros, Hugh mantenía intacta una cosa, la voluntad de sobrevivir. No solo por él, sino por algo más grande, una necesidad de demostrar que incluso en el peor escenario imaginable, el ser humano puede encontrar fuerzas donde nadie más las vería. Y así, con el sol de la mañana guiándolo y el eco de sus propios pasos como compañía, Hugh Glass siguió adelante, decidido a no rendirse jamás. A medida que avanzaba por el territorio desconocido, Hugh desarrolló nuevas formas de obtener alimento. Descubrió raíces comestibles, aprendió a identificar plantas medicinales y hasta logró cazar pequeños animales con trampas improvisadas hechas con ramas y cuerdas arrancadas de su propia ropa. También usaba el fuego como aliado, encendiéndolo con piedras y astillas secas, lo cual le permitía cocinar alimentos y ahuyentar depredadores nocturnos. Era un proceso lento, lleno de errores y retrocesos, pero cada día que pasaba sin caer derrotado lo hacía más fuerte. La soledad, aunque cruel, le enseñó a confiar únicamente en sí mismo, a escuchar su intuición y a tomar decisiones rápidas sin dudar. En cierta ocasión, mientras intentaba cruzar un riachuelo helado, resbaló y cayó al agua gélida, perdiendo gran parte del calor corporal. Con esfuerzo, logró salir,
pero esa experiencia casi acaba con su vida. Sin embargo, no se detuvo. Se envolvió en su manta mojada y caminó durante horas bajo el sol del mediodía, generando calor poco a poco, hasta que su cuerpo recuperó algo de fuerza. Esa noche, mientras dormía cerca de un árbol gigantesco, soñó con sus compañeros, con los ojos de Fitzgerald mirándolo con indiferencia, con la voz temblorosa de Brille pidiendo perdón. Al despertar, sintió una mezcla de dolor y determinación. No podía dejar que eso fuera su final. Tenía que seguir. Debía hacerlo. Cuando llegó al campamento de los comerciantes franceses, estaba cubierto de barro, sangre seca y polvo, con la piel quemada por el sol y los labios agrietados por la deshidratación. Apenas podía hablar, su garganta aún afectada por las heridas del ataque, pero su mirada decía todo lo que necesitaba comunicar. Los comerciantes, sorprendidos por su presencia, lo ayudaron inmediatamente, ofreciéndole sopa caliente, mantas limpias y un lugar para descansar. Durante varios días, Hugh permaneció allí, recuperándose lentamente, compartiendo su historia con gestos, dibujos y palabras entrecortadas. Fue entonces cuando supo que la expedición seguía viva, que Fitzgerald y Brille habían sobrevivido al ataque de los Arikara y que ahora estaban reunidos en un campamento cercano. Esa noticia reavivó en él una llama que creía apagada, la de la justicia. No quería venganza ciega, ni violencia gratuita, pero necesitaba enfrentarlos, mirarlos a los ojos y saber si realmente tenían conciencia de lo que hicieron. Así que, después de unos días de recuperación, tomó un caballo prestado, recibió algunas provisiones de los comerciantes y partió hacia el lugar donde sabía que encontraría respuestas. El camino fue duro, su cuerpo aún débil, pero su mente firme. No importaba cuánto tiempo tardara, no importaba cuánto tuviera que sufrir. Llegaría. Y lo hizo. Al llegar al campamento, fue recibido con asombro y respeto. Muchos no podían creer que hubiese sobrevivido. Otros simplemente lo miraban con lástima y admiración. Entre la multitud, buscó con la mirada a Fitzgerald y Brille. Cuando los encontró, se quedó quieto por un momento, como si estuviera midiendo la distancia entre ellos y lo que sentía dentro. Brille fue el primero en acercarse, con expresión nerviosa, ojos húmedos y manos temblorosas. Le pidió perdón, explicó que fue obligado a irse, que tenía miedo por su vida, que no podía haber hecho nada. Hugh lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar emociones claras. Luego, se volvió hacia Fitzgerald, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y vergüenza. Intentó justificarse diciendo que creía que Glass estaba muerto, que no podía arriesgar al grupo por alguien que no sobreviviría. Hugh no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano y exigió su arma de vuelta. Después de recuperarla, caminó hacia el líder de la expedición y exigió que se hiciera justicia. El líder, impresionado por su resistencia y por su actitud calmada, decidió castigar a ambos hombres. Fitzgerald fue multado y Brille perdonado por su juventud. Pero para Hugh, aquello no era suficiente. Era un castigo simbólico, apenas un reconocimiento de su sufrimiento. Sin embargo, no recurrió a la violencia. Guardó su arma, dio media vuelta y dijo: «La venganza es una elección de Dios». Esas palabras resonaron entre los presentes, y marcaron el final de una historia que parecía imposible de contar, pero que ahora formaba parte de la leyenda. Después de su regreso a la civilización, la historia de Hugh Glass comenzó a expandirse más allá de los campamentos y caravanas. Fue registrada en diarios personales, crónicas históricas y artículos periodísticos que circularon entre colonos, exploradores y cazadores de pieles. Aunque algunos dudaron al principio, las cicatrices visibles en su cuerpo y los testimonios de quienes lo ayudaron dieron credibilidad a su relato. Su historia fue contada y recontada, cambiando detalles con el tiempo, pero siempre manteniendo la esencia: un hombre abandonado, herido y solo, que logró sobrevivir por pura voluntad y resistencia. Escritores de la época lo mencionaron en libros sobre la vida en la frontera, y pronto su nombre pasó a ser conocido más allá de las montañas y ríos que recorrió. Incluso se escribieron cuentos ficticios basados en su viaje, mezclando realidad y fantasía, convirtiéndolo en un héroe casi legendario. Para muchos, representaba el espíritu americano. Aquel que no se rinde,
que enfrenta el peligro con coraje y que encuentra fuerza en lo más profundo de sí mismo. Años después, cuando el oeste fue conquistado por el ferrocarril y las ciudades crecieron, la figura de Hugh Glass ya era parte del imaginario colectivo, un símbolo de resistencia y supervivencia en tierras hostiles. Su historia inspiró a futuros exploradores, soldados y escritores, y aunque él no vivió para ver su propio mito crecer, su legado siguió adelante, grabado en los relatos orales, en los libros de historia y en los corazones de quienes escuchaban su nombre y entendían lo que significaba sobrevivir contra todo pronóstico. Durante los años siguientes, Hugh decidió alejarse del mundo de la caza de pieles y buscar una vida más tranquila cerca del río Missouri. Trabajó como guía para pequeñas caravanas, ayudando a nuevos exploradores a navegar por terrenos difíciles y a entender las señales de la naturaleza. Aunque su fama lo acompañaba, evitaba hablar demasiado sobre el ataque del oso o sobre Fitzgerald y Brille, como si quisiera dejar el pasado atrás. Pero en 1833, una nueva tragedia interrumpiría abruptamente su vida tranquila. Durante un viaje por el río Yellowstone, Hugh fue atacado por un grupo de indios Arikara. A diferencia de la última vez, no hubo negociación, no hubo oportunidad de diálogo. Fue asesinado allí mismo, sin posibilidad de defensa o escape. Las razones del ataque permanecen inciertas, pero muchos creen que fue confundido con otro cazador blanco que había matado a un líder tribal anteriormente. Su cuerpo fue sepultado de forma simple, sin lápida ni registro preciso, perdido entre los árboles y las montañas que tanto amaba. Para muchos, esa fue la conclusión poética de una vida marcada por la naturaleza, la violencia y la redención. Hugh Glass vivió como un hombre libre, murió como un extraño y fue recordado como un mito. Su trayectoria simbolizaba el fin de una era en la que hombres como él vagaban solos por las tierras salvajes, guiados solo por instinto y necesidad. Poco después de su muerte, el gobierno americano inició políticas más agresivas de colonización, cambiando radicalmente el mapa de las fronteras y terminando con el estilo de vida de los cazadores independientes. Los puestos avanzados fueron reemplazados por villas más grandes, los ríos fueron mapeados y los animales, como los castores, comenzaron a desaparecer debido a la caza excesiva. La historia de Hugh se convirtió, entonces, en un retrato de un tiempo que no volvería más. El tiempo de las sendas no trazadas, de los encuentros con lobos y de los hombres que caminaban solos. Aunque sin tumba ni honores, su nombre sigue vivo hoy en día en las páginas de la historia americana como el de un hombre que desafió la muerte, y casi venció. En los años posteriores a su muerte, la historia de Hugh Glass fue retomada por cineastas, escritores y documentalistas, asegurando que su legado no se extinguiera con el tiempo. En 1953, su vida inspiró una película titulada The Great Frontier, protagonizada por George Montgomery, que, aunque no alcanzó gran popularidad, abrió la puerta a futuras adaptaciones. En 1971, el director Richard C. Sarafian llevó su historia a la pantalla grande con Man in the Wilderness, interpretada por Richard Harris, una versión dramática que capturó la esencia de su viaje solitario. Pero fue en 2015 cuando Hugh Glass alcanzó un reconocimiento global gracias a la película El Renacido, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esta producción, aunque tomó libertades creativas, devolvió a la luz pública la increíble saga real de Glass y le otorgó a DiCaprio su primer premio Oscar como mejor actor. Desde entonces, su historia ha sido revisitada por historiadores, documentalistas y creadores de contenido digital, quienes han analizado su impacto cultural, psicológico y físico. Académicos han estudiado cómo su cuerpo pudo sobrevivir a heridas tan graves, y su relación con los pueblos indígenas ha sido objeto de análisis antropológicos. Además, su historia es frecuentemente utilizada en cursos de liderazgo, gestión de crisis y desarrollo personal, como ejemplo de resiliencia humana ante situaciones extremas. Mientras que algunos lo ven como un símbolo de venganza contenida, otros lo ven como un modelo de perdón y madurez emocional. Lo cierto es que, a través de películas, libros, podcast y conferencias, Hugh Glass continúa siendo recordado como uno de los máximos ejemplos de supervivencia en la historia humana. Su historia nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, el ser humano posee una fuerza interna casi inagotable para seguir luchando. Él no sobrevivió únicamente por su habilidad física, sino por su decisión consciente de no rendirse,
de continuar moviéndose, centímetro a centímetro, hacia una meta que parecía imposible. Nos muestra que la esperanza puede existir incluso en medio del desespero absoluto, y que la simple idea de un futuro mejor puede mantener con vida a una persona herida y sola. Hugh también ilustra el poder de la adaptación. No tenía comida, pero comió raíces; no tenía medicinas, pero usó hierbas; no tenía armas, pero sobrevivió con inteligencia e instinto. Su viaje nos hace reflexionar sobre la importancia de la lealtad y la confianza entre personas que comparten una jornada difícil. El abandono que sufrió sirve como advertencia sobre cómo las decisiones tomadas por miedo o egoísmo pueden tener consecuencias duraderas, tanto para quienes las toman como para quienes las padecen. Pero tal vez el mayor aprendizaje de Hugh Glass sea el de la venganza controlada. Aunque tenía motivos reales para matar a Fitzgerald, optó por perdonar y seguir adelante. Ese gesto demuestra madurez, autocontrol y una profunda comprensión de lo que realmente importa en la vida: sobrevivir y aprender de las experiencias. Su trayectoria nos invita a pensar en cómo manejamos nuestros propios desafíos, si sean físicos, emocionales o espirituales. ¿Cuántas veces dejamos de perseguir algo porque creemos que no lo lograremos? ¿Cuántas veces permitimos que el miedo domine nuestra voluntad de superar límites? Hugh Glass nos muestra que, incluso sin recursos, sin apoyo y sin garantías, podemos ir más allá de lo que imaginábamos posible. Fue un hombre de su tiempo, pero su historia trasciende épocas y continúa viva no solo por su valor histórico, sino por su mensaje universal. Y ahora, tú, que has escuchado esta increíble historia, ¿vas a permitir que los desafíos del día a día te detengan? ¿O vas a usar esta inspiración para seguir adelante, sin importar lo que ocurra?